Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo. De hecho, en el momento de la caída del Reich hitleriano, solo 9 estados del mundo eran oficialmente neutrales, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Esta se desarrolló entre 1939 y 1945. Ha sido la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando las distinciones entre recursos civiles. Esta guerra fue marcada por hechos de enorme repercusión, que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por única vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el más mortífero de la historia, con el resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5%. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia con la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Sus causas. El Tratado de Versalles. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, se firmó el Tratado de Versalles propuesto por Estados Unidos, donde Alemania debía de asumir la responsabilidad por la guerra. Fascismo y el Partido Nacional Socialista. A principios de la década de 1920, el partido fascista de Benito Mussolini ascendió al poder en fallas en el Tratado de Paz. Los tratados de paz buscan establecer una resolución justa, pero las penalizaciones impuestas a Alemania por parte de Estados Unidos fueron vistas como muy severas. Falla de intervención de la Liga de las Naciones. El plan era que todas las naciones se unieran y en caso de surgir un problema arreglarían sus diferencias con diplomacia y no con el uso de fuerza militar. Consecuencias. Creación de las Naciones Unidas. Tras la caída de la fallida Liga de las Naciones, los países aliados formaron la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1945. Fin del colonialismo e imperialismo. Con la caída del Imperio japonés, la Italia fascista y la Alemania nazi, estas naciones pasaron a convertirse en crisis económica. Como consecuencia de un exorbitante gasto en poderío militar y recursos, los países protagonistas de la guerra fueron azotados por una fuerte crisis económica. Cambios geopolíticos en Europa. Todos los países del eje perdieron extensiones de su territorio para pagar indemnización a los aliados. Y eso ha sido todo en el video de hoy, amiguitos. Los veo en la próxima. ¡Hasta pronto!